El día más lluvioso de agosto de 2020, que estamos aquí reunidos en casa de José Luis Morante, poeta y crítico literario, para hacer una especie de entrevista, también presentación de la nueva antología, ahora que es tarde, que ha salido en plena pandemia. Entonces, ¿cómo te has visto tú en la pandemia? ¿Se han cambiado mucho tus hábitos? ¿Se ha influido en las últimas correcciones? Bueno, yo creo que las cosas a largo plazo siempre tienen una vigencia mayor que lo que es la mera contingencia formal. La pandemia apareció en marzo, pero este libro lleva gestándose casi 2 años de trabajo. Es un resumen, es un balance de 20 años, de 30 años de escritura, y tenía pensado salir para la Feria del Libro de Madrid en mayo de 2020, para que cerrara el ciclo entre 1990 y 2020, ¿no? Por tanto, el virus, todo lo derivado después del virus, no, yo creo que le ha tocado de forma muy tangencial. Era un producto ya hecho. Ya entrando en el libro, Antonio Jiménez Millán lo prologa y estructura los temas, las obsesiones literarias en la evolución del sujeto poético y la presencia de la otredad, la conexión con la evolución literaria y finalmente la importancia de la metáfora del viaje, ¿no? La sensación que uno tiene leyendo la antología es la de un trayecto literario como muy bien diseñado, ¿verdad? Tú publicas el último libro, tu primer libro, perdón, con 34 años, que eso de acuerdo a los premios literarios, el Hiperio y el Adonais, estás al borde de la senectud, da esa sensación de que has diseñado la obra literaria en esos 24 años que estuviste sin publicar para el resto. ¿Cómo ha sido esa elaboración de la obra que parece tan calculada? Yo creo que la razón no es una buena brújula para calcular un proyecto literario que, visto desde el largo plazo, sí que tiene una sensación de continuidad y sí que tiene una sensación de pisada en el tiempo. Pero en el día a día uno solo es poeta cuando escribe poemas, y yo siempre he tenido la sensación de que los poemas iban manando de forma muy lenta, ¿no? Yo empecé a escribir muy pronto, empecé a leer muy pronto también, empecé a escribir con 18, 19 años, y recuerdo que tenía mucha fortuna en el internado y en el colegio, porque siempre me daban el primer premio de poesía, ¿no? De tal manera que parecía un destino natural la escritura, ¿no? Por circunstancias que no sabría explicarte exactamente, yo creo que solamente ya en la época de Arcos de las Fronteras podría haber salido un primer libro perfectamente, ¿no? Yo creo que lo que hizo salir el libro en 1990 fue la concesión de un premio, de dos premios, un premio que se llamaba el Premio Antonio Machado para profesores y otro premio con el poema Heterónomos, que me ofrecía la posibilidad de publicar en la Sociedad General de Autores aquí en Madrid, ¿no? Yo no quería hacer una autoedición del primer libro como hacían algunos poetas, ¿no? Me parecía que era necesario que tuviera un refrendo, un sello, una editorial detrás, ¿no? Claro. ¿Y qué relación por entonces tuviste con los premios de poesía joven y todo ello? ¿Te sentiste tentado a presentarte a alguno? Sí, la verdad es que desde el principio yo no he tenido la sensación de que el premio fuera un aspecto negativo en la literatura. Lo he dicho muchas veces, me han dado tremendos palos por esa circunstancia en algún momento, pero para mí algunos premios han sido esenciales para que yo pudiera publicar libros, ¿no? Entonces, que yo diga que me dan un primer premio en Guadalajara, en la Diputación de Guadalajara, pues realmente para mí era un orgullo, porque le habían dado el premio el año anterior a Fernando Beltrán, un poeta que a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, yo de la literatura, de la mala literatura de los premios, me pasa como la mala literatura de la política. Yo sé que hay una política con mayúsculas, sé que hay unos premios con mayúsculas, y yo estoy agradecido a los jurados que confiaron en mis libros, al menos al principio, ¿no? ¿Qué relación te ha quedado con tus primeros libros? ¿Te siguen gustando? Muy buena relación, ¿no? Me ha quedado una relación que he multiplicado después en visiones parciales, tanto en mis aforismos
como en mis reseñas críticas, ¿no? Cuando yo he comprado los primeros libros de algunos autores y he visto después sus obras completas, después de un gran periodo de cirugía estética, no me ha gustado. Me he sentido decepcionado, como me siento decepcionado con la música que hace una versión remix o con las películas que quitan todo su aspecto vintage para convertirse en series de Netflix, ¿no? Yo, sinceramente, asumo de dónde vengo, sé cuál es mi pasado y prefiero ser leal a mi pasado a disfrazar mi pasado con la sabiduría que tengo, el conocimiento del oficio, mejor, si me permitas, ¿no? A los 64 años. Yo creo que no es una buena praxis reinventar un poema, porque lo que sentías a los 20 años obviamente no puede ser igual que a los 25, que a los 30, que a los 60. Me recuerda a esos padres que cuando salimos con las fiestas de algunos alumnos pretendías bailar con ellos en la pista de baile y te dabas cuenta después en un vídeo que estabas un poco haciendo el payaso en medio de la pista, ¿no? Sí. Bueno, esto es un debate que hemos tenido tú y yo varias veces sobre la corrección de los poemas, que es lo que estás diciendo una vez publicado el libro. Una vez publicado el libro, eso es. Sí, pero sin embargo hay una nómina de autores grandes, por ejemplo Luis Rosales, que ya sabes que me gusta mucho, que corregían la obra hasta en sus últimos momentos, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver sobre todo con un tipo de concepción del poema. Porque yo creo que Luis Rosales realmente, por ejemplo, sale Luis Rosales porque ha sido el ejemplo que se me ha ocurrido, ¿no? Pues tenía realmente una idea del poema y él creía que las posibilidades expresivas de ese poema todavía no se habían llevado a donde él quería. Y entonces por eso yo creo que corregía. Y rara vez se equivocaba. Sin embargo, tú que eres historiador, y eso se nota, ¿verdad? Tú consideras el poema más como algo fijado, ¿no? Como algo más, un testimonio de ese momento sentimental o histórico, ¿no? Claro. Yo creo que Luis Rosales tiene razón. Y que Antonio Machado, con Palabra en el tiempo, también tiene razón. No hay un único método a la hora de componer un libro, porque un libro es la expresión de un poeta es la expresión de una sensibilidad es la expresión de un entrelazado entre la experiencia personal y el legado de la biblioteca. Por tanto, yo creo que cada poeta se debe sentir cómodo con aquello que realmente le apetece hacer. Yo publiqué tarde porque Rotonda con estatuas tardó muchísimo tiempo en definirse como libro. Había poemas de Rotonda con estatuas cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y de esos poemas no sé lo que quedará, seguramente quede muy poco, ¿no? Pero cuando salió Rotonda con estatuas yo tenía la sensación de que el libro era eso. Es difícil evocar lo que yo sentía cuando aquel primer libro, ¿no? Y es verdad también que aquel primer libro tenía un aspecto de tanteo porque, según algunos autores, es el que menos se parece a la poesía que he hecho después, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso se debe no tanto a la estructura formal de los poemas como a las lecturas que yo hacía entonces. Mi capacidad de lectura entonces era más limitada. Por ejemplo, una generación esencial en mi poesía, que es la generación del 50, yo en aquellos momentos leía mucho más a Caballero Bonal que a Jaime Gil de Ledesma y a Ángel González. Yo en aquellos momentos leía más a Valente que leía, o a Claudio Rodríguez, que leía a José Agustín Goytisolo, que luego fue uno de los encuentros más bonitos de mi vida, ¿no? Entonces, no sé cómo explicar eso, pero es verdad que cada poeta es una poética, cada poética es una actitud vital, ¿no? Eso es así. Y además de quizás esa idea de poema que tienes tú, de queda fijado en el tiempo, ¿en qué más te ha servido ser historiador en la poesía? ¿Tú crees, por ejemplo, en la crítica te ha influido esa actitud? Yo creo que sí, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que tú conoces muy bien, Guillermo, por tu formación intelectual, que es la intrahistoria conexionada con el tiempo histórico que se vive. No se puede entender la poesía de Bertolt Brecht si no se entiende lo que es el nazismo. No se puede entender
la amargura de Paul Celan si no se entiende el contexto vital en que discurre su vida, ¿no? Toda la poesía latinoamericana, de Juan Gelman, o de Jorge Luis Borges, o de Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, está llena de referentes históricos. Yo he tenido suerte. He pensado que me ha venido muy bien una formación humanística que conexionara los dos grandes mundos de mi vida, ¿no? Que eran el quehacer laboral por un momento y la literatura por un lado y la literatura por otro, ¿no? Era el mismo camino, eran dos parcelas que conexionaban de continuo. Y eso es hermoso. ¿Ha habido algún alumno de cuando fuiste profesor o alguna anécdota que te haya dado a alumbrar algún poema? Tienes, por ejemplo, un poema a una alumna que te encuentras en un Cine X, Sí. que es uno de los poemas más originales que... Bueno, nunca debes fiarte exactamente Sí, bueno, el poeta de la sabe que... recreación de la y todo eso. Sí, Pero sí. es verdad que ha habido algunas conexiones que han sido realmente impactantes en mi vida, ¿no? No sé si recuerdas uno de los poemas de la primera época, yo creo, que es una de las bellezas de una clase, ¿no? Que de repente me la encuentro en una esquina, en un polígono, ejerciendo un oficio antiguo, ¿no? Y eso fue tremendamente duro porque cuando yo conocí aquella belleza en la clase, tenía todas las pintas de convertirse en una pequeña burguesa de primerísimo nivel, ¿no? Entonces yo hice un poema que tiene mucho más de verosimilitud que el poema del Cine X, que fue curioso, pero eso fue mucho más cerquita, fue en unos cursos de verano del Escorial. Entonces coincidí con una serie de alumnos, ¿no? Y es verdad que al venir a Madrid había un supermercado en la calle Sueca que convivía la prensa normal con películas X, ¿no? Y ella estaba allí hojeando las películas X, ¿no? Fue bonito, muy hermoso. Y ves, aquí hemos dado otra de, no sé si de las claves o quizás una de las cosas más interesantes, ¿no? La relación que hay de la biografía en tu poesía. Porque no aparece muy clara la biografía. Es verdad que sí que, por ejemplo, pues algunos nombres, aparece Ávila, aparece Rivas, alguna anécdota como esta, pero sí que es verdad que eres un poeta que se maneja, aunque en la experiencia, más en un nivel más abstracto, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene la biografía en tu obra y si hubiera sido otra o no de... Yo creo que hay que huir del acta notarial en el poema. El poema no habla de un ser concreto, subjetivo, que tiene un DNI determinado. Yo creo que el poema habla de una realidad verosímil que se construye en el poema y por tanto que toma datos del paso diario, de lo cotidiano, pero que tiene otra dinámica, ¿no? Desconfía mucho de esos, lo sabes muy bien, de esos poemas escritos en plena crisis hormonal a los 20 años, ¿no? Que eran los poemas que a mí me presentaban muchas veces en el instituto, ¿no? Para que yo los corrigiera y que son válidos para una experiencia personal concreta, pero que tienden a flojear muchísimo dentro de un contexto mayor, ¿no? Sí. Hace muy pocos meses un poeta venezolano me decía en una lectura que yo hice en León que la poesía española pecaba de ensimismamiento. Y yo creo que tiene una parte de razón. Si por ensimismamiento se entiende hablar del ombliguismo sentimental de un yo concreto. El poema debe trascender eso y convertirse en una textura abierta que incluya otras sensibilidades. Sí, es verdad. Ahí, eso es otro punto interesante porque bueno, puede trascender también a través del realismo, ¿no? Si tú, o sea, las novelas realistas cuentan la experiencia de unos personajes concretos, pero son a través de, pues, de esos mitos o de lo que representan, ¿no? Esos personajes, o sea, no tienen por qué tampoco darte una conclusión filosófica o sea, que a través del realismo también se puede trascender, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. No, pero es interesante y acuérdate que una de las grandes novelas de posguerra, que fue El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio,
trazó el clima de posguerra a partir de los personajes del Jarama, ¿no? Y conocen muy bien la obra de Juan Marcet y lo que es el inmigrante que llega a Cataluña y que se intenta integrar en la realidad social de Cataluña, pero desde otra perspectiva ideológica, política y social. Marcet también lo consiguió muy bien en libros como Últimas tardes con Teresa, o Ronda de Guirnardó, ¿no? Que son libros que hay que leer no como historia concreta de un sujeto, sino como clima social de una época. Eso es. ¿Y cómo le das la unidad a los libros? Sí, yo creo que los libros, yo prefiero los libros unitarios a las colecciones poemáticas. Casi todos los grandes libros que yo he leído mantienen en el tiempo un clima de riesgo. Y ese clima de riesgo se traspasa a la sensibilidad del lector y consigue crear un estado de ánimo, que puede ser de muchas clases, ¿no? Pienso en 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, pues te crea el clima del primer amor y te va haciendo una historia sentimental que acaba en ruptura, ¿no? O la epifanía que tiene el primer libro de Claudio Rodríguez, Don de la ebriedad, que yo debo confesar que es el libro que prefiero del autor, a pesar de que algunos otros críticos me digan que es un disparate, ¿no? Pero es así. Entonces, es verdad que yo he priorizado poemas que tengan una cierta conexión, un modo de enlace unos con otros. Es verdad, Guillermo, que procuro que todos los poemas sean autónomos, pero que esa autonomía, al juntarse entre sí, también construya un todo en el que esté perfectamente diseñado un clima laboral, un clima afectivo, un clima personal en un poema, ¿no? En el caso que hablas de mi segundo libro, Enemigo Leal, es verdad, el hilo argumental del libro es la gran primera decepción, ¿no? Yo era muy joven, todavía estaba en la treintena, ¿no? Y es verdad que no conocía todavía la cara B de la literatura, ¿no? Entonces, ese libro es el primer encuentro con la cara B, ¿no? El primer encuentro con gente en la que yo confiaba muchísimo, que en el caso de la grieta en el casco del barco, su actitud es el sálvese quien pueda, ¿no? Yo no lo esperaba, ¿no? Pero no es que fueran peores que era yo, sino que realmente yo no sabía que los grupos nacen al principio para luego disolverse, o que las amistades también, o como el amor, ¿no? Tienen un ciclo biológico muy claro de crecimiento, de epifanía, crecimiento, madurez y senectud, ¿no? También en la amistad que en los afectos pasa eso. ¿Y cuál ha sido la cara, o sea, la influencia que ha tenido las buenas relaciones en el libro? Por ejemplo, tú llegaste a tener mucha relación con Ángel González y con muchos otros poetas que han sido muy importantes. ¿Cómo? La cara ha sido tan grande que sería injusto no mencionarla. Vivimos los dos en Rivas y yo tengo tesoros hermosos que quiero regalarte, si me permites, que son la conciencia cultural de un pueblo cuando empieza a nacer en los años 80, ¿no? Sí. Había pensado, busqué un libro que tiene 30 años para traerte, el de 1990, y era mi primera poesía. ¡Qué maravilla! Aquí la primera antología que te hicieron, ¿no? Sí, la primera revista que se hizo en Rivas, que fue de una belleza tal que lo comentó hasta El País, que en aquel momento era un libro, y luego una revista que ha sido maravillosa, que me permitió conocer a todos los autores, grandes autores que estaban en aquel momento. La cara es tan grande que sería como esos conjuntos de grandes éxitos que tienen las mejores baladas de la historia, ¿no? Algún día te hablaré de Ángel González, de Pepe Hierro, de Paco, de Paco Brines o de Pablo García Baena,
Y habrá que abrir mucho los ojos para decir, estuvieron aquí, en este Porsche, seguro, ¿no? Y estuvieron. Pues eso es otra de las cosas que dice Antonio Jiménez Millán de tu obra, que es la conexión con una tradición literaria clara, ¿no? Y mucha de esa tradición la has tratado tú, ¿no? Pues, ¿qué nombres podrías dar? O bueno, si no nombres, pues sí que qué aire de época podrías resumir tu obra y los poemas, las influencias Sí, que has tenido. yo creo que aciertas plenamente y que percibo un buen conocimiento de mi trabajo, ¿no? Yo coincidí en Madrid en los años 80 con los poetas novísimos, pero es verdad que no me llegaba mucho en lo que se estaba escribiendo en aquellos momentos, ¿no? Y sin embargo, es verdad que me llegaba mucho más la obra de los poetas del medio siglo. El hecho de fundar las revistas fue una excusa maravillosa que me sirvió para conocer a esos poetas, ¿no? Pero antes de fundar las revistas, yo tuve la fortuna de publicar entrevistas personales a esos poetas en el Correo de Andalucía o en otros medios de comunicación. Por lo tanto, yo era el pringao que se leía todos los libros de esos autores para hablar con ellos. Y por ello me pagaban, ¿no? Y además lo publicaban. Nunca he conocido una felicidad mayor, ¿no? Porque realmente yo lo hubiera hecho gratis si me hubiera comprado todos los libros, ¿no? Pero me gustaría que vieras al Morante de entonces, con el pelo negro como tú ahora, o con la barba como tú ahora, regresando a casa con los libros firmados y dedicados, ¿no? Fue una etapa de tremenda felicidad personal. Y has dicho una cosa muy importante y es que te pagaban. ¿Cómo ves ahora el mundo cultural respecto a ese otro mundo que viviste? Que bueno, que parece que fuera mentira que te pagaran por participar o por hacer reseñas o cosas así. Veo que estamos en una crisis económica brutal, pero además de estar en una crisis económica brutal, estamos en una crisis de valores brutal, donde la cultura se ve un apéndice hortofrutícola, ¿no? Que sirve para tener un pequeño huerto de palabras, pero no mucho más. Realmente da pena, pero yo creo que no nos podemos quejar, yo no me puedo quejar, porque es verdad que las librerías están en el mismo plan, es verdad que muchos sectores que han apostado por el arte están en el mismo plan, y es verdad también que la literatura permite ejercer otra profesión, y yo siempre a mis alumnos, incluido a ti, les recomiendo que tengan una buena ocupación que les permita crear su propia independencia económica en la literatura. No es un problema mío, me lo dijo Joan Margarit en una de las primeras charlas que tuvimos juntos, cuando alguien hablaba con ese tono solemne del poeta iluminado. Joan Margarit me echaba la mano por el hombro y me preguntaba, tú pregúntale de qué vive. Recuerda que Joan Margarit era catedrático de arquitectura y ejerció hasta el final, hasta que se jubiló. O Luis García Montero, también es profesor, o Eloy Sánchez Rosillo. Entonces, muchos de mis amigos literarios han tenido un trabajo laboral que les ha permitido crearse unos muros de independencia económica importantes, muy importantes. Claro. Porque de lo contrario, o sea, se puede vivir de la poesía. No se puede vivir de la poesía, se vive de algunos premios literarios. Ahí el poeta gana premios, que se presenta a todos los premios habidos y por haber, y que macera su prestigio y lo convierte al final en verdadero vinagre, ¿no? Porque realmente se presenta un premio hermoso, pero a la vez se presenta al certamen de catequistas en rima consonante, y entonces eso hace que la producción sea mala, ¿no? Claro. Has nombrado a tres, a Eloy Sánchez Rosillo, a García Montero y a Joan Margarit, que son tres poetas de los que has hecho ediciones críticas en cátedra. Yo tengo sobre todo dos preguntas. Una es, ¿qué propiedades tiene que reunir un poeta para poder tener una edición crítica en cátedra? Y la otra es, ¿qué manera te ha influido ese estudio de otras obras en la tuya propia?
Yo creo que en el caso de las ediciones críticas suponen sobre todo la constatación de que el trabajo crítico ha llegado a la madurez. O sea, no se puede hacer una edición crítica sin haber leído miles de libros. Y cuando digo miles de libros no es una cantidad baldía o exagerada, es la realidad. A mí me sorprende muchas veces el típico grupo de chavales que hace una revista literaria y que se ponen a hacer críticas sin haber leído. Entonces ves unos disparates que te quedas asustado, ¿no? Pero es verdad que eso supone un conocimiento en profundidad de un autor. Para hacer una edición crítica tienes que amar a ese autor. O sea, yo no podría haber hecho una edición crítica, por ejemplo, y me gusta mucho su poesía, de Clara Janer, porque creo que su mundo es un mundo que yo no soy capaz de asimilar en su verdadera dimensión, ¿no? Me resulta oscuro o hermético, ¿no? Entonces es verdad que he procurado siempre hacer ediciones críticas sobre poetas que a mí me gustaban mucho. Tú has citado tres, pero uno de los trabajos primeros que yo hice en crítica fue la poesía completa de Luis Felipe Comendador, y me gustó muchísimo adentrarme, y yo creo que me dio un gran salto personal, ¿no? O de Carmelo Iribarren, ¿no? que ha salido, y siempre hay un grupo de críticos que hablan de la poesía de Carmelo Iribarren por encima del hombro, ¿no? No, yo creo que son poetas que merecen la pena leer en profundidad, y yo lo he hecho, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya pues hay una novedad en este libro, que es el último libro, Nadar en seco, que es inédito. Una de las primeras preguntas es, teniendo en cuenta que Pulsaciones, que es su última antología, salió en 2017, ¿por qué no un nuevo libro? ¿Por qué la antología de la trayectoria? Yo creo que los 30 años son una marca personal que a mí me parecía importante hacerla, ¿no? Es verdad que luego hay un trasfondo en publicar de una manera u otra un nuevo libro de poemas, pero también es cierto que no está acabado. Nadar en seco es un poemario que yo empecé hace 5 años y que ha ido sumando poemas y poemas, no sé cuántos tendré, puede 40, 50 poemas, pero yo no tengo la idea del libro acabado. Creo que el libro saldrá pronto, ¿no? No sé cuándo, pero sí, saldrá pronto. Pero yo creo que ahora que es tarde era un libro necesario porque los poemas que contiene dejaban una estela en el agua, ¿no? Ese trazo de poesía en el tiempo que yo quería retomar, ¿no? Era volver a los ojos, ¿no? Y realmente lo mismo que ahora que es tarde hace un balance de poesía, yo creo que Nadar en seco saldrá con una sensación también de balance de la última época de mi poesía, que es una época más escéptica, más elegíaca, que es una época también que se asoma a una época compleja en lo personal, pero también en lo político y en lo social, ¿no? Claro. Sí, de hecho, el último verso de los poemas que aparecen en esta antología de Nadar en seco, dices, el futuro es de otros. Cualquiera que te conozca, pues con los proyectos que tienes y que siempre estás trabajando en algo y siempre vas a sacar algo, sorprende ese verso de el futuro es de otros. Sí. ¿Qué proyecto tienes tú a futuro, no? Porque... Sí, sorprende, pero ahí hay que tener un matiz, querido Guillermo, que es concepto futuro, ¿no? Yo creo que he cambiado el concepto del futuro como un horizonte a larga distancia. Lo he cambiado por un horizonte más próximo, ¿no? Ese futuro a larga distancia, ese futuro me ha enseñado que la línea de horizonte está lejos y yo avanzo hacia la línea de horizonte, pero a medida que avanzo hacia la línea de horizonte se aleja más y la distancia sigue siendo la misma, ¿no? Y yo estoy ahora en esta época de disfrutar muchísimo y de sentir muchísimo el tiempo en su plena dimensión, ¿no? La jubilación es un estado natural que permite tener más tiempo para el yo, ¿no?
Y entonces mi futuro ahora es un futuro de laberintos interiores en vez de un futuro a largo plazo. Y sí es verdad que mi voluntad sigue siendo fuerte y que hay pues muchos proyectos en camino, ¿no? Saldrá muy pronto una antología de mis aforismos en la Universidad de México. Corregí pruebas ayer. Va a salir un prólogo a un poeta asturiano, de cuyo nombre no puedo acordarme ahora, pero lo que tendrás el libro, porque recordaré su nombre pronto. Y va a salir un libro de aforismos también. Es decir, trabajo mucho, pero es verdad que también hay una cierta fortuna en pensar que ese trabajo cuenta con la confianza de amigos como tú, o de algunos amigos editores, que me siguen pidiendo cosas a pesar de que los libros se vendan poco y mal, ¿no? Yo espero que esos libros sigan creciendo en el tiempo y sigan teniendo la misma salud que ahora, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Hombre, es inevitable ahora, llegados a este punto, esos otros, ¿no? ¿Cómo ves los otros, el futuro de la poesía contemporánea? Tú has antologado en Regeneración la poesía de, digamos, los primeros 15 años, y ahí hay, todos los poetas que reuniste ahí luego pues, han resultado definirse muy bien con segundos, terceros libros. Coloquialmente pues tuviste buen ojo, ¿no? Y muchos de ellos han sido premiados después, otros lo habían sido antes. Entonces, ¿cómo ves, digamos, joven en España, o más que joven, la poesía en general y sobre todo la nueva generación, que bueno, que de alguna manera pues a mí me ha tocado pertenecer, ¿no? Que son los 5 años posteriores a ese 2015. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que uno de los privilegios del crítico es tener una panorámica completa con los distintos matices de calidad que pueda tener esa panorámica, ¿no? Yo veo un estado general de la poesía a partir de Regeneración muy prolífico, muy fértil, con muchos nombres y con una pluralidad de tendencias y de formas de concebir la poesía que me resulta gratificante. Alguna gente olvida que Regeneración pretendía seguir los cánones más estrictos del concepto generacional de Ortega y de Petersen, ¿no? Que son hablar de 15 años de creación, porque se supone que 15 años nuclean un núcleo central y luego los primeros antecedentes y los epígonos, digamos, ¿no? El último vagón de cola. Confío plenamente, a nivel personal, para mí es un orgullo como crítico que estés en Rivas y que escribas en Rivas. Yo creo que abrirás muchísimos cauces personales y también sociales, y me encantaría que fueran ambos sentidos, ¿no? Y luego después yo sigo leyendo los libros de Adonais o los libros de Hiperión, sigo reseñándolos, sigo haciendo una locura personal que es prefiero reseñar a poetas que escriben su primer libro que a poetas que van a recibir el premio Cervantes. Sé que es un dislate, pero a mí me gusta mucho la comida fresca y me gusta mucho la palabra que suena viva, vitalista, ¿no? Por eso no me ha costado ningún trabajo escribir sobre Rocío Acebal, que acaba de ganar el premio Hiperión, y seguramente tampoco me cuesta ningún trabajo cuando tú ganes tu premio por realmente reseñar tu libro, porque será un placer. Así que soy un optimista, convicto y confeso, y por tanto la poesía sigue siendo fuerte. Y además tiene un añadido la poesía española contemporánea, y es que la sociedad global de Internet ha añadido a los nombres de nuestro país los grandes nombres de la poesía latinoamericana contemporánea, ¿no? No descarto en absoluto hacer muy pronto un estudio de poesía latinoamericana contemporánea, porque los libros que leo del otro lado de la ribera, ¿no? Del otro lado de esa ribera pequeña que es el océano, ¿no? Pues llegan muy fuerte, muy intenso, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues para terminar, ese poema que hemos dicho El futuro es de otros, pues si puedes leerlo y ya cerramos esta pequeña entrevista. Día lluvioso, espero que no se hayan oído muchos truenos y haya sido entretenida, y bueno, pues que yo animo a comprar el libro de Ahora que es tarde. Y ahora pues, por favor, pues
Bueno, yo creo que habías hablado de dos cosas importantes que constatan tu sabiduría literaria, ¿no? Que es la unión entre vida y literatura, ¿no? Por eso este poema se llama En clave autobiográfica. Yo nací, perdonadme, con la televisión en blanco y negro. La realidad mermada divulgó lo ficticio entre las vísceras del dichoso artilugio. Retraído el asombro, poco tiempo después oyó la luna el ballet pintoresco del primer astronauta. La guerra de Vietnam sembró de rojo el miedo del monzón y un odio denso dejó su cinta métrica a la posteridad. El niño que yo fui cruzó la calle para desvanecerse. Soplo activo de brisa que aventara las ramas. Devanaron los años una quietud insomne repleta de fracasos. Nada sobra al olvido. Envejeció conmigo la dudosa verdad de las consignas y el pretérito manso se refugia detrás de alguna sombra. Crece el silencio en mí. La nada vuelve. El tiempo es la frontera en mi mapa menguante. A la luz del ocaso ya no quedan tareas perentorias. El futuro es de otro. Muchísimas gracias, Guillermo. Un verdadero placer. Muchas gracias.